Sybil solía ser un fracaso total, sin hogar y sin recuerdos de su pasado. Pero el destino tenía otros planes. En lo profundo de su ser yacía el poder de un archimago, poseedor de una fuente inagotable de maná que nadie podría haber imaginado. La vida de Sybil realmente cambió un día fatídico. Mientras se refugiaba de la lluvia en un callejón oscuro, una misteriosa y hermosa mujer se fijó en él. Esta mujer reconoció rápidamente que los ojos brillantes del niño se parecían a los suyos. Por ello, decidió adoptarlo, llevándolo a donde creía que pertenecía, la prestigiosa Academia de Magia del Reino de Winas, que forma magos y hechiceros de élite. Pronto, llevé 5 años viviendo en la academia. Irónicamente, durante todo este tiempo, mi único logro fue ser el primero desde abajo, ya que era completamente incapaz de usar cualquier tipo de magia. Este resultado hizo que me convocaran a la oficina del director para interrogarme. De camino allí, me encontré con un caos. Fuera de la oficina, una niña pequeña de cabello rubio y actitud terca, estaba gritando ruidosamente, llamando repetidamente el nombre de la directora y exigiendo verla. Como nadie le prestaba atención, y yo no dejaba entrar a la niña a pesar de que estaba armando un escándalo, ella se atrevió a agarrarme y me usó como rehén para amenazar a otros. La niña gritó que si la directora no abría la puerta, no podía garantizar mi seguridad. Justo cuando la situación estaba tensa, apareció un hombre lobo llamado Holden. Rápidamente le quitó el arma a la niña rubia, haciendo que su preciado bastón lunar volara por el aire y cayera al suelo, volviendo a su forma original. Al ver esto, con bondad me agaché para recogerlo. Pero esa acción casi me causó grandes problemas. Afortunadamente la niña rubia y la bestia intervinieron a tiempo. Si no, probablemente ya habría desaparecido. La niña inmediatamente rompió a llorar porque su bastón había sido lanzado como una pelota. Justo en ese momento, la puerta de la oficina de la directora se abrió de golpe. Apareció la directora Albus, quejándose de lo ruidoso que era afuera. Al ver a la niña rubia Lux Cristas, frunció el ceño porque parecía que cada vez que aparecía esta niña, traía consigo problemas. Luego la directora se giró hacia mí, informándome que tendría que participar en un programa de entrenamiento especial. Explicó que si Kudo se quedaba en la academia para siempre, yo nunca progresaría, por lo que cambiar de ambiente era la única oportunidad. La directora relató el contexto del reino, explicando que antes habíamos estado sumidos en feroces batallas entre brujos y la iglesia, y que solo habíamos gozado de paz durante escasos 5 años. La parte norte del continente, incluyendo Winas, había empezado a aceptar la existencia de brujos y magia, mientras que en el sur, la gente todavía los consideraba extraños y aterradores. La causa subyacente de este cambio fue la rebelión de hace 10 años. Liderado por un malvado hechicero conocido como el número 13, difundió la magia por todo Winas, reuniendo a brujos y hechiceros para rebelarse contra la opresión, liberándolos así de ser cazados. Sin embargo, sus métodos fueron extremadamente crueles, causando la muerte de innumerables vidas inocentes. Fue la propia directora Albus quien acabó con él personalmente. A pesar de ello, el número 13 dejó una profunda huella, cambiando en parte la percepción de la gente sobre la magia. A partir de esa historia, la directora fundó una aldea de brujos en el sur, para que aquellos con habilidades ya no fueran considerados parias. Esta vez, seré enviado allí junto con otros aprendices para mejorar la imagen de los brujos ante el público. La directora dejó claro que si en los próximos 5 años el gobierno del pueblo no lo reconocía, sería devuelto, y todos mis recuerdos de la academia y la magia serían sellados. Al escuchar esto, Lux Cristas exclamó admirada el plan de la directora, e incluso se ofreció voluntaria para ser la tutora de todos nosotros. Aunque la directora ya había organizado a alguien más, Lux Cristas no cedió, sacando una carta de nombramiento que dejó a la directora mitad impotente, mitad resignada. Prometió supervisar a los niños, pero puso la condición de querer tomar prestado el libro en blanco, que era el primer libro de magia. El director se negó rotundamente porque era un documento prohibido que contenía un poder capaz de destruir el mundo. Sin embargo, también sugirió que Lux Cristas podía ir al pueblo para conocer al autor del libro, el mago del barro negro. Lux Cristas aceptó alegremente de inmediato. Al día siguiente, yo, Lux Cristas y algunos más, nos reunimos en la puerta de la ciudad para prepararnos para el viaje. El grupo incluía a la hechicera senior extrovertida Hort y al reptil Kudo, un joven que había viajado mucho y confiaba en que no necesitaba a nadie que lo guiara. Todo el grupo se detuvo en un restaurante para llenar sus estómagos. Allí, Lux Cristas presentó el bastón de Luden, un arma extraña que podía agotar la magia de cualquiera que la tocara, siendo ella, que había firmado el contrato, la única inmune. De todos nosotros, yo era el único que sufría mareos, lo que obligó a todo el grupo a ir a pie. En el camino, hablamos más abiertamente. Revelé que había perdido todos mis recuerdos antes de ingresar a la academia, y que esta pasantía era mi única oportunidad para demostrar mi valía. Si fracasaba, mis recuerdos de la academia también serían borrados, dejándome como una persona vacía. Lux Cristas se mostró decepcionada al escuchar mi confesión de que apenas podía usar magia. Cada vez que lo intentaba, no podía controlarlo. Pero cuando lo reprimía, no podía activar nada.
El mago del amanecer, apodo de Lux Christas, me aconsejó que renunciara a ser un mago, porque el problema era más serio de lo que pensaba. Debido a que tuvimos que ir a pie, nuestro plan se retrasó. A la mañana siguiente, todo el grupo llegó a una posada. Mientras desayunábamos, nos encontramos con otros 2 estudiantes que habían estado con el reptil antes. Estas 2 personas se quejaron de que habían sido atacadas por una banda de ladrones anoche, y en medio del peligro, el reptil había huido con el mapa y el equipaje. Lux Christas sospechó de inmediato, pensando que si realmente hubiera huido por miedo, no se habría llevado sus pertenencias, ya que hacer eso solo lo haría más pesado. Además, al ver a estos 2 estudiantes sanos y salvos, si los bandidos quisieran venderlos como esclavos, seguramente obtendrían un mejor precio. Sin embargo, ellos apuntan a los hombres lagarto, lo que demuestra que no se trata de una banda de ladrones común, sino de cazadores de brujas. Lux Christas razona que los hombres lagarto se dieron cuenta de esto, por lo que deliberadamente tomó el mapa para atraerlos, sacrificándose para que sus amigos pudieran retirarse. Sintiéndose responsable por dejar que un miembro del grupo se separara, Lux Christas decidió ir a rescatarlo ella misma. Me prohibió a mí y a Hort seguirla, creyendo que los jóvenes y inexpertos magos solo estorbarían. Pero como siempre, cuanto más lo prohibía, más queríamos hacer lo contrario. A Hort se le ocurrió la idea de usar magia de adivinación en el pañuelo que Lux Christas me dio cuando sufría mareos para encontrar la ubicación de Lux Christas. Los 2 nos aventuramos en lo profundo del bosque, mientras Hort refunfuñaba y maldecía constantemente al cobarde amigo que los había abandonado y se negaba a ayudar a rescatar al hombre lagarto. A sus ojos, no era su responsabilidad, por lo que si moría, no les importaría. De repente, en medio de un charco de sangre, estaba la cola cortada de hombre lagarto de Kudo. Ambos pálidos, el miedo se encendió ante la posibilidad de que el hombre lagarto hubiera sido desmembrado por el enemigo. Sin embargo, Hort pronto recordó que cortarse la cola era un método de supervivencia común para esta especie, y que la cola volvería a crecer más tarde. Al darse cuenta de esto, ambos suspiraron aliviados mientras recogían con cuidado la cola para llevarla por si acaso se necesitaba en una emergencia. Siguieron el rastro y pronto descubrieron huellas en el suelo. 2 conjuntos eran claramente de Kudo y Lux Christas, mientras que las huellas restantes pertenecían a los atacantes, así que esta vez solo había un oponente. Sin embargo, había hecho que un mago experimentado como Kudo dejara sus pertenencias y huyera por su vida. Hort se estremeció, temblando al recordar lo que había aprendido sobre los jueces de Diagnes, un grupo de guerreros reclutados entre los condenados a muerte elegidos por la Iglesia, especializados en cazar brujas a toda costa. Aunque la organización había sido disuelta hacía mucho tiempo, Hort temía que esos cazadores de sangre fría nunca hubieran desaparecido del mundo. El temor de Hort no carecía de fundamento. En el pasado, de niña, había presenciado a un cazador solitario irrumpir en el pueblo que visitaba, masacrando inocentes y quemando todo. La había amenazado diciendo que si era una bruja correría la misma suerte. Horrorizada, Hort huyó, dejando atrás a su amigo atado a una estaca, una pesadilla que la persiguió para siempre. Por esta razón, dudó, queriendo dar la vuelta y retirarse. Pero justo entonces, el grito desesperado de Kudo resonó desde las profundidades del bosque. Inmediatamente tomé la mano de Hort, diciendo con firmeza que si seguíamos avanzando podría ser una sentencia de muerte, pero no podía quedarme mirando cómo abandonaban a mis amigos. Esa motivación reavivó la llama de la valentía en Hort, disipando los fantasmas del pasado, obligándola a cambiar de opinión. Kudo se escondía en ese momento en una rama alta mientras los cazadores buscaban intensamente, colocando trampas por todas partes. De repente, descubrió un alambre tensado a través de la rama. Cuando se dio cuenta de que era una trampa, ya era demasiado tarde. La rama se rompió, haciéndolo caer de los arbustos. Una flecha salió disparada. Kudo la esquivó, pero cayó sobre estacas afiladas en el suelo, que le atravesaron la pierna. Saliendo de la trampa, Kudo se protegió con cautela, pensando que habría más flechas, pero esta vez, quien apareció fue un juez infame, que lo había estado persiguiendo toda la noche. Kudo luchó por resistirse, pero luego se horrorizó al darse cuenta de que la magia no le hacía efecto. Toda la noche, solo pudo usar destellos de luz para engañarlos y huir desesperadamente. Esta vez, el juez se acercó rápidamente, blandiendo su enorme maza y lanzando a Kudo contra un árbol, haciéndolo escupir sangre. Miró la herida curada en la pierna de Kudo y se rió salvajemente. Finalmente había encontrado una ganga, por lo que sus ojos brillaban de codicia. Si pudiera capturar vivo a Kudo, un hombre lagarto con una capacidad de regeneración extraordinaria, y venderlo a los investigadores de la iglesia, su valor sería inimaginable. Llamó a sus subordinados para que trajeran una jaula. En su desesperación, los oscuros recuerdos acudieron a él. Kudo recordó haber sido esclavizado, encerrado en un circo, torturado a diario para exhibir su capacidad de regeneración ante una multitud enloquecida. Esa obsesión permaneció profundamente grabada, hasta que escapó, llegó a la academia y se convirtió en un poderoso hechicero. Sin embargo, ahora estaba atado a una jaula una vez más. Kudo apretó los dientes y clavó sus garras en las raíces de un árbol para aferrarse a su última libertad.
El juez se enojó y le destrozó la mano. El dolor insoportable hizo que Kudo gritara, pero aún así apretó los dientes contra las raíces, esperando su último momento. Justo entonces, una explosión atronadora rasgó el aire. Los árboles junto al juez fueron partidos en dos por una poderosa corriente de magia. La persona que apareció era Lux Christas, la hechicera del amanecer centenaria. Su bastón Luden rugió ferozmente y se lanzó al ataque. El juez solo tuvo tiempo de golpear la boca del bastón, y luego sintió un sudor frío al darse cuenta de que el arma en manos de Lux Christas era el legendario Luden. Lux Christas declaró con orgullo su identidad. El juez vaciló por un momento, pero aún así se lanzó imprudentemente, cortando el árbol sobre el que estaba parada Lux Christas. En respuesta, Lux Christas y Luden barrieron, haciendo que el bosque circundante colapsara, matando a todos los perros locos bajo el mando del juez en un instante. Parecía que todo había terminado, pero de repente se escuchó el grito desgarrador de dos aprendices. Habían sido tomados como rehenes por el juez. Hort reconoció de inmediato que él era quien había sembrado el terror en el pueblo hace años. Ella temblaba, paralizada. Lux Christas, enfurecida, amenazó con que si se atrevía a hacer daño a su alumna, su bastón lo aplastaría. El juez se burló y pidió un cambio de condiciones. Lux Christas tuvo que soltar a Luden y dejar que me tomara como rehén en su lugar. Enfrentada a su alumna siendo estrangulada, Lux Christas, dolorida, no tuvo más remedio que obedecer y soltar el bastón. El juez cubrió inmediatamente a Luden con una capa antimagia. Luego me ordenó recogerla y llevársela. Obedecí de buena gana, pero, para mi sorpresa, el juez gritó directamente el nombre de Hort. El miedo paralizó a Hort, y ella reveló el secreto de que era una espía enviada por la iglesia a la academia. La cruda verdad la golpeó. Hort recordó sus orígenes. Nació con cuernos en la cabeza, fue tratada como un monstruo y enviada a la iglesia por su propia madre, una devota. Allí le cortaron los cuernos y la enviaron a un orfanato. Luego, la obligaron a convertirse en espía, infiltrándose en la academia de magia. Sin embargo, el tiempo en la academia cambió a Hort. Por primera vez, experimentó la amistad, el compañerismo y el deseo de convertirse en una verdadera maga. Por eso, cuando se le permitió participar en esta pasantía, Hort estuvo realmente feliz. Pero la iglesia envió a este cruel juez, empujándola a una tragedia sin salida. Hort se derrumbó, culpándose a sí misma por arrastrar a todos al peligro. Pero yo solo sonreí y la consolé diciendo que no era culpa suya. Conmovida por mi amabilidad, Hort decidió ser fiel a sí misma por una vez. Usó la cola cortada de Kudo como ofrenda, invocando un fuego azul que se convirtió en un dragón, que se lanzó directamente contra el juez. Él entró en pánico e inmediatamente me arrebató la capa antimagia para cubrirse. La capa detuvo el ataque y él avanzó fríamente hacia Hort, listo para castigar su traición. Pero justo en ese momento, escuché la llamada de Luden. Me sentí impulsado a recoger el bastón a pesar de los gritos de advertencia de Lux Christas. Tan pronto como lo toqué, el bastón brilló de inmediato, absorbiendo la vasta fuente de magia dentro de mí, liberando un poder aterrador. Incluso si hubiera querido detenerme, ya era demasiado tarde. El bastón había envuelto toda el área en una gigantesca esfera de luz. Cuando la luz se disipó, me desperté y vi a Hort protegiéndose. Ella rompió a llorar, me abrazó con fuerza, regocijándose de que todavía estuviera vivo. Sin embargo, Lux Christas estaba furioso hasta el punto de palidecer. Un grupo de jóvenes aprendices que se atrevían a tocar a Luden era como buscar la muerte. El grupo continuó su viaje. En el camino, me preguntaba por qué había tocado a Luden y aún así había sobrevivido. Lux Christas reveló una verdad impactante. La magia en mi cuerpo era casi ilimitada, superando con creces a los magos normales. Esa fue la razón por la que Luden no pudo agotar por completo mi magia. Esta también fue la razón por la que no pude controlar la magia todo este tiempo. Antes de irse, Lux Christas advirtió a Kudo que era mejor que se quedara con el grupo, pero él, con arrogancia, se negó. Solo cuando ella se subió a su hombro y lo molestó, él aceptó a regañadientes. Irónicamente, cuando decidieron regresar al bosque para buscar la cola cortada, descubrieron que Hort la había usado como ofrenda a las llamas del dragón. Kudo se quedó mudo, con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas. Cuando cayó la noche y el espacio se volvió silencioso, Hort y yo nos sentamos junto a un arroyo solitario para compartir las preocupaciones de la juventud. Mientras tanto, en la distancia el hombre lagarto y la anciana enana Lux Christas encontraron una pequeña posada para descansar después de su largo viaje. En esa atmósfera pacífica, Hort decidió quitarse el sombrero que siempre había ocultado su mayor secreto. Cuando su cabello cayó, los cuernos quedaron expuestos a la luz de la luna, y reunió todo su coraje para contarme la historia de su pasado. Debido a estos cuernos, durante su infancia, fue rechazada,
despreciada y repudiada por las miradas crueles de los demás. Sin embargo, gracias a lo que aprendió en la academia, junto con la confirmación de Lux Christas, Hort comprendió su verdadera identidad. Ella era una bestia caída, una criatura formada cuando un brujo otorgaba poder a un guerrero bestia. Cuando tanto el brujo como el guerrero bestia morían, el alma de la bestia permanecía en la línea de sangre del brujo, y sus descendientes luego daban a luz a bestias caídas como ella. Después de desahogarse, Hort, conmovida, me dio un ligero beso en la mejilla como agradecimiento por confiar y aceptarla. Inmediatamente después, huyó apresuradamente, dejándome con un rostro aún perplejo. Tan pronto como Hort se fue, la bruja enana apareció de repente a mi lado, regañándome por ser joven e ingenuo, criticándome por no aprovechar una oportunidad cuando me habían dado una señal verde tan clara. A la mañana siguiente, llegó una terrible noticia. 2 de nuestros compañeros de grupo fueron arrestados por filtrar información a la iglesia. Para ser claros, eran espías. A partir de entonces, solo quedábamos 4 personas para continuar el viaje hacia el pueblo de las brujas. Antes de partir, la anciana enana instruyó a Kudo para que se curara el brazo, ya que un guerrero herido no servía de nada. Incluso se burló diciendo que el brazo no era una hoja de bananero que pudiera volver a crecer cuando quisiera. Lux Christas lo consoló, diciendo que había estaciones de carga aquí, por lo que no había necesidad de preocuparse por la falta de poder mágico. Durante la discusión, la anciana enana sugirió que la forma más efectiva de transmitir poder mágico era a través de un beso en los labios, pero Hort lo rechazó de inmediato, calificándolo de idea indecente. Finalmente, acordaron que el contacto piel con piel, como tomarse de las manos, sería suficiente para transmitir la magia. Sin embargo, si las cosas salían de control, Kudo podría absorber demasiada energía, lo que resultaría en explosión y muerte. Para prevenir el peligro, la anciana enana decidió actuar como supervisora. Tomó las manos de los 2 jóvenes, transmitiendo la corriente mágica de Mia Kudo. En un instante, gracias a la magia curativa, el brazo y la cola perdidos de Kudo volvieron a crecer rápidamente. Los alrededores que presenciaron esta escena quedaron asombrados. Lux Christas, emocionada, llamó a todos a cantar y bailar para celebrar el poder de la magia. Al salir de allí, llegaron a una gran ciudad. Un carruaje imprudente pasó a toda velocidad, salpicándome de barro y dejándome en un estado lamentable. Para consolar a sus alumnos, Lux Christas llevó al grupo a una posada familiar. Había un espacioso baño comunal, perfecto para relajarse. Mientras Kudo y yo nos sumergíamos en el agua tibia, Kudo compartió la verdadera razón por la que anhelaba convertirse en mago. Relató que en el pasado fue tratado como una bestia de circo, exhibido para entretenimiento. En ese preciso momento, una terrible catástrofe estalló en el norte. Una bruja enloquecida conspiraba para destruir el mundo. De alguna manera, Kudo sobrevivió milagrosamente y fue rescatado por el rey demonio. En aquel entonces, los hombres bestia caídos eran considerados un símbolo de impureza. Las criaturas híbridas eran despreciadas por la sociedad. Sin embargo, mientras todos lo despreciaban, solo ese héroe sonrió con alivio al saber que Kudo estaba vivo. Desde entonces, albergó el sueño de unirse a la legión mágica de la iglesia, para convertirse en alguien tan fuerte y noble como su salvador. La siguiente etapa del viaje transcurrió sorprendentemente sin contratiempos. A donde quiera que iban, el grupo era reconocido, y Lux Christas era recibida calurosamente por todos. Lux Christas, con su experiencia, siempre sabía dónde pescar, dónde descansar adecuadamente. Enseñó a los jóvenes habilidades de supervivencia en la naturaleza, así como a usar la magia para ayudar a otros, cosas que la academia nunca enseñó. Gracias a la magia de Luden, Lux Christas ha existido durante 300 años. Su cuerpo funciona con magia. Sin necesidad de comer, dormir, e inmortal, no tenía deseos de amar o tener hijos. Esa larga vida se había vuelto monótona. Por lo tanto, priorizaba cualquier cosa interesante, especialmente eventos dramáticos que implicaran la supervivencia del mundo. De repente, un niño corrió en pánico, informando frenéticamente que el lugar no era seguro. El niño tiró de la mano de Lux Christas, guiando al grupo a un hueco en un árbol, y luego levantó una barrera que los ocultó perfectamente. Desafortunadamente, la barrera solo podía ocultar su apariencia, pero no eliminar el sonido. Poco después, apareció un mercenario, persiguiéndolos sin descanso. Al perder de vista al niño, amenazó en voz alta, diciendo que si no salía, le dislocaría todas las articulaciones del cuerpo. Gracias al rápido latido de su corazón, pronto detectó a los que se escondían en el hueco del árbol, y luego blandió su espada rompiendo la barrera. El niño cayó al exterior, y mi grupo ya no pudo esconderse. El mercenario les advirtió que no fueran tontos usando magia, porque su velocidad era seguramente mayor que la de cualquier hechizo. En una situación peligrosa, Lux Christas eligió quedarse para distraer, mientras ordenaba a los niños que se fueran rápidamente. Lux Christas se enfrentó al enemigo, provocándolo con confianza. El hombre tigre entendió claramente que darle la espalda a Lux Christas en ese momento sería como suicidarse. Por su forma de hablar, Lux Christas se dio cuenta de que sabía mucha información sobre el bastón mágico de Luden, sobre la pasantía y sobre el pueblo de las brujas. Al final, decidió retirarse, entendiendo que no podía ganar.
Sin embargo, todavía advirtió a Lux Christas que si seguía llevando a los niños al pueblo, se enfrentarían a un desastre. Al mismo tiempo, los restantes habían llevado al niño a salvo a la iglesia del pueblo. Afuera, un párroco con los ojos vendados los esperaba. El niño Lily corrió a sus brazos, emocionado de decir que estas personas lo habían salvado. El párroco no solo conocía el incidente, sino que también reconoció rápidamente que todos eran brujos. No solo el párroco, sino que parecía que todo el pueblo conocía la llegada del grupo de practicantes. Cuando se le preguntó sobre las bestias humanoides que atacaron en el borde del bosque, declaró con calma que eran los guardias que la bruja usaba para controlar este pueblo. Con un tono de voz cansado, el sacerdote dijo que nuestra presencia no traería ningún cambio, y nos pidió tajantemente que nos fuéramos. Reiteró que hace 2 años, los supervisores de la academia abandonaron la aldea a los invasores y desaparecieron sin dejar rastro. Desde ese día, esa bruja ha tomado el control a placer, y los aldeanos ya no tienen capacidad de resistir. Al oír esto, me di cuenta de que nuestro grupo de prácticas estaba compuesto enteramente por desfavorecidos de la academia. Un espía, un hombre bestia caído y rebelde, y yo, el último de la clase. En teoría, fuimos enviados a hacer prácticas, pero en realidad, nos estaban expulsando de forma sutil con la excusa de no completar las prácticas. Kudo se preguntó por qué los aldeanos no pedían ayuda a la legión mágica de la iglesia, pero el sacerdote se rió fríamente, afirmando que la legión de la noche nunca salvaría una aldea de brujas. Justo cuando el grupo estaba desconcertado, Lux Christas apareció de repente como un fantasma, y regañó a los estudiantes por ser demasiado confiados. Mientras no había pruebas de que el sacerdote no fuera un cómplice del tigre del bosque, cuando el sacerdote preguntó por qué si sospechaba de él, no lo mató desde el principio. Lux Christas respondió con calma que le gustaba observar cómo la gente encontraba todo tipo de excusas para justificar sus mentiras. Finalmente, para evitar más discusiones, le pidió al sacerdote que guiara al grupo por la aldea, queriendo ver por sí mismo la reacción de los lugareños antes de decidir si creerle o no. El sacerdote accedió a regañadientes. Así, el grupo fue llevado de regreso a la aldea de prácticas, donde el padre de Lily esperaba preocupado el regreso seguro de su hijo. Tan pronto como vio a su padre, el niño corrió a sus brazos, y el padre agradeció continuamente a todo el grupo. Luego, nos llevó a recorrer la aldea, contándonos historias mientras caminábamos. Dijo que la anterior bruja supervisora era en realidad una buena persona, lo que hizo que Kudo no pudiera evitar preguntar: si ella era realmente buena, ¿por qué abandonó la aldea a los invasores? Incluso el padre admitió que no entendía el motivo. Los aldeanos ahora se esconden en sus casas, obedeciendo la orden de la bruja de evitar a los extraños. Después de caminar un rato, se detienen frente a una casa destartalada y decrépita. Colgando frente a la casa hay 4 espantajos de paja con poses de ejecutados balanceándose con el viento. Una vista espeluznante que te hiela la sangre. El padre explica que estas son las penas impuestas por la bruja a algunos que se atrevieron a intentar escapar y fueron capturados, brutalmente asesinados, y sus espantajos luego colgados para advertir a cualquiera que piense en dejar el pueblo. Ella es ciertamente cruel, pero mientras los aldeanos sigan obedientemente sus órdenes, pueden vivir en paz. Al regresar a su humilde morada, Lux Christas, enfurecida, decide acabar con la bruja y, de paso, resolver el asunto con la astuta directora. Hort sugiere regresar a la capital real para buscar ayuda, creyendo que la legión mágica escuchará, pero yo me opongo de inmediato, argumentando que no podemos convertir el pueblo en un campo de batalla sangriento solo para obtener puntos de graduación, y que debemos resolver el problema por nuestra cuenta. El hombre lagarto se impacienta, creyendo que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Una bruja que puede comandar a un guerrero tan fuerte como el mercenario, enfrentarse a ella es suicidio. Es mejor acabar con esto, dije entre dientes, objetando que no podía aceptarlo porque una vez que empuñé el báculo, ya no temía a la muerte. Pero Hort todavía tiembla de miedo, reacia a admitirlo. La miro tiernamente y le digo que si ella no quiere, Hort y el hombre lagarto pueden regresar mientras la profesora y yo lucharemos hasta el final. Al oír esto, los ojos de Hort se llenaron de lágrimas cuando gritó desesperada. Dijo que lo que temía no era la muerte, sino la idea inquietante de perderme para siempre. Sus palabras me dejaron atónito, sin poder comprender qué situación hizo que Hort llorara y huyera. Estuve a punto de perseguirla para disculparme, pero la profesora me retuvo, diciéndome que disculparse sin entender lo que salió mal, solo la heriría más. Incluso el chico lagarto, al ver a Hort sufrir porque me consideraba una amiga de verdad y no quería perder a nadie más. Finalmente, me di cuenta y salí corriendo a buscar a Hort. Mientras tanto, Hort había llegado a la iglesia, donde se encontró con una chica que barría, completamente cubierta de la cabeza a los pies. Al ver a Hort llorar, la chica la consoló amablemente, pero antes de que pudiera decir nada más, el sacerdote apareció de repente, ordenando a la chica que se fuera con voz áspera. Hort se sorprendió de que él supiera de su discusión con sus amigos. Lo admitió honestamente, y estaba a punto de volver para disculparse con todo el grupo, pero sus ojos se detuvieron repentinamente en el báculo del sacerdote, en el que estaba el símbolo de la Asociación de Jueces del Día D.
En un instante, Hort se dio cuenta de que él venía de la iglesia. Por desgracia, ya era demasiado tarde cuando los alambres de acero se apretaron alrededor de su cuerpo. El sacerdote se transformó fríamente, sacó una guadaña afilada como una navaja de su báculo y se la puso en el cuello a Hort, impidiéndole pedir ayuda. Amenazó fríamente que si todavía quería vivir, debía seguir espiando. Al mismo tiempo, regresé con las manos vacías, sin rastro de Hort, llena de preocupación. Lux Christas decidió usar un hechizo de rastreo, y la pista los condujo a una oscura cueva en el bosque. Mirando hacia el suelo, el grupo se estremeció al ver los charcos de sangre. Lux Christas frunció el ceño, sintiendo claramente que había muchos enemigos dentro. Kudo exigió inmediatamente la retirada, seguro de que era una trampa, pero Lux Christas declaró audazmente que los invitados deben ir cuando se les invita. Lux Christas blandió su luden para destrozar la trampa en un instante, pero no pudo contener a Kudo, que estaba en pánico. Lux Christas hizo todo lo posible para animarlo a recordar su sueño de graduarse de la academia, unirse al cuerpo mágico y convertirse en una leyenda como el rey destructor de dragones. Sin embargo, Kudo eligió cobardemente huir, dándose la vuelta y marchándose. Tan pronto como salió de la cueva se encontró con el mercenario. El tigre se burló, seduciéndolo para que se uniera a su lado. Luego, pronunció palabras crueles diciendo que se había comido a Hort, cuyo sabor era tan delicioso como su hermosa apariencia. Al oír esto, Kudo se enfureció de inmediato, su cuerpo entero se volvió azul y rojo mientras se lanzaba a una batalla a muerte. Mientras tanto, en la cueva, accidentalmente emití una luz mágica, incluso invocando una luz que cegeó con acento agudo a Lux Christas. Ella estaba enojada, pero luego admitió que cualquier bruja soñaría con tener un aprendiz con una cantidad infinita de poder mágico como yo. Esas palabras de repente me impulsaron a oscuros recuerdos, haciéndome caer en agonía. Lux Christas me aconsejó que me retirara, pero estaba decidida a que mientras Hort pudiera ser salvada, no temería nada. En ese preciso instante, un tentáculo gigante se extendió desde una puerta en el interior de la cueva, me envolvió y me arrastró. Lux Christas se apresuró a rescatarme, pero el báculo de Luden también fue arrastrado por los tentáculos de acero. El sacerdote apareció, pateó a Lux Christas a una habitación oscura, diciendo fríamente que debería haberlo matado desde el principio. La puerta se cerró y luego, a la luz azul, noté a otra chica de pie allí, emitiendo un aura brillante en medio de la densa oscuridad. Al presenciar la aparición de la extraña mujer, reconocí de inmediato que era ella quien me había salvado de mi vida anterior, desolada y oscura. La hermana extendió su mano, sus ojos llenos de expectación, y dijo que me había estado esperando durante mucho tiempo. Antes de que pudiera preguntar o cuestionar, Lux Christas intervino rápidamente, apresurándose a detenerme porque temía que con solo una mirada, esa mujer pudiera manipularme y controlarme. Claramente, esa hermana tampoco tenía buenas intenciones hacia Lux Christas. Con un simple chasquido de dedos, Lux Christas fue arrojada instantáneamente hacia atrás, cayendo inconsciente al suelo. Ella arrojó un sombrero manchado de sangre, diciendo que pertenecía a Hort, lo que me llenó de pánico y me hizo gritar, preguntándole qué le había hecho a mi amigo. Ella respondió con calma que había dejado que un mercenario se comiera a esa chica. Esa respuesta fue como una explosión directa en mi mente, dejándome aturdido, con el corazón latiendo desbocado. Sin detenerse ahí, la hermana mayor continuó revelando que había trabajado duro, desde controlar la aldea hasta orquestar todos los incidentes, todo con el único propósito de recuperarme de la directora. Al oír eso, me di cuenta de que todo el daño y la pérdida que tanta gente había sufrido estaban directamente relacionados con mi propia existencia. Una serie de recuerdos fragmentados y dolorosos me golpearon de repente, haciéndome derrumbarme en el acto. La hermana mayor, que se hacía llamar bruja, no se rindió, continuó tentándome, tratando de arrastrarme hacia ella para ir juntas a un mundo que creía más adecuado. Pero negué con la cabeza firmemente. Dije que los días felices y sencillos al lado de mis amigos eran lo más valioso de la vida porque nunca me habían considerado un fracasado o alguien sin valor. ¿Qué era adecuado y qué no? Lo decidiría yo misma. Y ciertamente entre las cosas que necesitaba, no estaba su existencia. Por un momento, decidí liberar toda mi magia, concentrándome en un golpe decisivo para rescatar a Lux Christas y detener a esa mujer peligrosa. Pero antes de que pudiera terminar de recitar el encantamiento, Lux Christas de repente despertó y me abrazó inesperadamente, dándome un largo beso. Cuando se separó, Lux Christas sonrió y dijo que mi cuerpo ahora estaba lleno de magia. Lux Christas recitó inmediatamente el encantamiento familiar que había usado para castigar al juez del bosque antes. De la corriente de magia desbordante, apareció un dragón gigante de 5 colores, con una presencia majestuosa, que se lanzó directamente hacia la hermana mayor. Pero todo resultó inútil. Ella simplemente agitó una mano y toda la magia se disipó en un instante. Entre el humo que se disipaba, la hermana mayor se rió con arrogancia, presumiendo de que ella era la creadora de esa magia. Por lo tanto, usarlo en su contra sería una tontería.
Ella se presentó como la bruja de barro negro Zero, quien había compilado el libro vacío, el libro misterioso que contenía todo el conocimiento mágico. Al escuchar esto, comprendí que, en esta vida, nuestra relación maestro-discípulo había terminado. Zero se acercó a mí, pero sorprendentemente, en lugar de lanzar un golpe fatal, hizo que toda la habitación explotara en una deslumbrante exhibición de confeti. Ella bromeó juguetonamente conmigo y anunció que, de ahora en adelante, se convertiría oficialmente en mi supervisora. Durante toda mi pasantía, todavía estaba aturdido, sin saber cómo reaccionar, tanto que todos se quedaron boquiabiertos ante la repentina aparición y el dominio de Zero. Lux Christas tuvo que explicar que esto era solo una prueba, y que la había superado con éxito. Al mismo tiempo, Hort también llegó, lo que me hizo suspirar de alivio al ver que mi amiga de grandes pechos todavía estaba viva. Corrió hacia mí y me abrazó, y todo comenzó a aclararse. Todos los aldeanos habían participado originalmente en un plan para ponernos a prueba. Cada detalle, cada desafío, todo había sido cuidadosamente planeado. El sacerdote que amenazó a Hort en realidad solo era un elemento en la obra. Cuando la obligó a seguir fingiendo ser una espía, ella le escupió directamente en la cara. Ese pequeño acto fue suficiente para que superara su parte de la prueba. Él, enojado, le dio una bofetada, luego le devolvió su bastón mientras le preguntaba a Lux Christas si ella se había dado cuenta de que esto era solo una prueba desde el principio. Bru asintió con calma, diciendo que una casa limpia y bien equipada no podría haber estado abandonada durante 2 años. Esa era una prueba clara. Poco después, Kudo y el mercenario también entraron. Resulta que ellos también habían superado sus propias pruebas, lo que hizo que el chico lagarto se llenara de alegría, abrazando a sus amigos entre lágrimas. Todo el grupo estaba a salvo, había sobrevivido a la dura prueba. Los aldeanos organizaron una gran fiesta de celebración, felicitando a los jóvenes magos y brujas por haber superado la prueba. En la fiesta de vino, Zero felicitó una vez más a los aprendices. Hort preguntó con curiosidad por qué habían sido seleccionados. Zero explicó que como todos eran estudiantes excepcionalmente brillantes, que superaban con creces a la gente común, su carácter necesitaba ser examinado a fondo, porque si personas tan talentosas eligieran el camino oscuro, seguramente se convertirían en una terrible catástrofe para la humanidad. Zero evaluó a Hort como alguien que podría superar incluso a la Bahía de la Media Luna, la actual directora, en 2 décadas. En cuanto a Kudo, creía que si desarrollaba y perfeccionaba su resiliencia, tarde o temprano se convertiría en un mago inmortal. Y en cuanto a mí, Zero confesó que yo era la única cuyo límite de potencial no podía vislumbrar. Con una fuente inagotable de poder mágico, podría vivir siglos, tiempo suficiente para refinar y alcanzar un poder que lo penetraría todo. Por supuesto, el requisito previo seguía siendo la práctica diligente. Finalmente, Zero pasó al anuncio oficial del plan de prácticas. Cada miembro del grupo tendría su nombre en una tienda del pueblo y recibiría rosas de los lugareños. Justo cuando iba a hablar más en serio, el mercenario y el sacerdote interrumpieron, tentando a los niños con una atractiva bandeja de comida. Después de la fiesta, el grupo regresó a su hogar común. Esa noche, vieron inesperadamente a un hombre cabalgando un dragón pasar volando junto a la luz de la luna. El chico lagarto se volvió loco al reconocer de inmediato a su ídolo, el rey dragón destructor, que había aparecido. Todo el grupo se apresuró a perseguir la sombra del dragón. Cuando aterrizó, el rey dragón destructor se acercó y les entregó una carta de la academia. El contenido de la carta dejó a todos atónitos. El director otorgó oficialmente a los aprendices el derecho a usar magia ilimitada como los graduados. Esto significaba que estaban calificados para participar en batallas reales. Al regresar, todo el grupo se lo contó a Hort. Al escuchar la noticia, lamentó mucho haber perdido la oportunidad de ver un dragón de cerca. Se quejó en voz alta, diciendo que la próxima vez definitivamente no estaría en el pueblo. Todo el grupo escuchó esto y sus rostros se entristecieron. Lux Christas los consoló, diciendo que al menos se quedaría un tiempo considerable para leer la biblioteca de Zero, por lo que no se iría pronto. Al escuchar esto, los niños volvieron a estar contentos. No fue hasta que la noche terminó, dejando solo a Dawn y Zero, que la conversación tomó un tono diferente. Zero confesó que estaba en un estado de agotamiento mágico grave, y que tal vez la razón por la que me atrajo era por la fuente infinita de magia dentro de mí. Luego, Zero le contó a Dawn mi triste pasado. Presencié cómo mi madre era asesinada por una bruja ante mis ojos, mi magia fue robada, y hasta ese ladrón murió de dolor por haber absorbido demasiado. Esos recuerdos aterradores me llevaron a sellar parte de mi mente, viviendo en la incertidumbre durante mi infancia. Es por eso que cuando Zero me encontró, me llevó a la academia para que tuviera la oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, también se dieron cuenta de que si alguna vez activaba accidentalmente toda mi magia incontrolable, podría autodestruirme. Por lo tanto, traerme a este lugar también era para observarme. Dawn cuestionó de inmediato, preguntando qué derecho tenía Zero para controlar mi vida. En respuesta, Zero reveló con calma un secreto impactante. Soy su nieto, el hijo de la bruja número 13, famosa por robar el libro vacío y usarlo para sembrar la guerra. El tiempo vuela, y han pasado más de 2 meses desde que comenzamos nuestras prácticas en el pueblo.
Ese periodo no es muy largo, pero es suficiente para que nos adaptemos gradualmente a nuestra nueva vida. Cada uno de nosotros, con nuestros propios esfuerzos y habilidades, ha encontrado un pequeño lugar en el pueblo. Después de muchos días de aprendizaje y experiencia práctica, Hort se ha convertido en una maga versátil, capaz de satisfacer la mayoría de las necesidades de los aldeanos, desde las tareas diarias hasta las solicitudes más serias de magia. Los aldeanos se acostumbraron gradualmente a ella, y cada vez que necesitaban ayuda, acudían a ella con confianza. Kudo, con su especialidad en curación, no tardó en afirmar su posición. Fue contratado como asistente por una clínica local, convirtiéndose en el brazo derecho de los médicos de allí. Cada día que pasaba, Kudo presenciaba el dolor de los pacientes y luego los veía recuperarse gradualmente gracias a su magia curativa, lo que le brindaba un orgullo silencioso pero profundo. Mientras tanto, elegí abrir una tienda en casa, suministrando maná a quienes lo necesitaban. Mis clientes más leales no eran otros que mis dos compañeros. Cada vez que transfiero maná es como flotar en las nubes, como consumir opio. Después de que mis dos amigos se fueron a trabajar, comencé a acostumbrarme a ser el apoyo, aceptando gradualmente el ritmo de vida en casa. Me encargo de las tareas del hogar, cuidando la casa que también sirve como estación de carga para todo el grupo cuando regresan de una misión. Para mí, también es una forma de contribuir, de sentir que no soy inútil. Sin embargo, cuando vino la bruja del amanecer, no quedó muy satisfecha con el estilo de vida retraído y completamente introvertido del joven. Ella me reprendió cariñosamente diciendo que pronto me volvería estancado de esta manera, desperdiciando mi juventud. Sonreí y dije que me sentía bien porque todavía había gente que necesitaba que alguien manejara la magia. Y si yo no hacía las tareas del hogar, nadie movería un dedo. En el fondo, todavía pensaba que era una responsabilidad, una forma de evitar caer en el vacío, algo que temía al recordar las palabras de Zero. Viendo esto, Lux Christa se conmovió. Recordando mi pasado, no pudo evitar sentir compasión por el joven. Acercó una silla, me abrazó, su voz mucho más suave. A sus ojos no era diferente de un polluelo que aún necesitaba alas para volar lejos, no para quedarse siempre en la jaula. Por lo tanto, decidió encontrar una manera de sacar al joven de casa para darme la oportunidad de salir. Me asignó una tarea sencilla: ir a recogerle unas hojas de té. De camino, me encontré con Lily. Al oír que buscaba hojas de té, el chico se ofreció emocionado a guiarme porque sabía exactamente dónde encontrar las mejores hojas de té. Así que los dos nos adentramos en el bosque. A lo lejos, me di cuenta y me preocupé. El bosque profundo no es un lugar seguro para un niño sin protección. Pero antes de que mi advertencia llegara a sus oídos, Lily se ofendió con acento agudo: «Corre», y se subió a un árbol para esconderse. Lo llamé una y otra vez pidiéndole que bajara. Pero Lily murmuró en voz baja, confesando que había intentado parecer valiente, fingiendo saberlo todo, solo para que al final los dos se perdieran. Suspiré suavemente, y luego lo guié suavemente para encontrar el camino de regreso. Mientras buscaban, Lily descubrió de repente un ratón royéndole el pantalón. Era la mascota habitual de Lily. El chico se alegró y dijo que el animal seguramente los guiaría. Así que los siguieron apresuradamente, y efectivamente, poco después, ambos regresaron sanos y salvos a la iglesia. La primera escena fue la madre de Lily esperando. Estaba furiosa, regañó a su hijo, luego le pellizcó la oreja y lo arrastró adentro. Detrás de mí, apareció una figura alta, el sacerdote, con cara sombría pero lleno de energía. Me invitó a entrar a la iglesia a tomar té y comer galletas. Dentro, Lily también estaba presente. Inmediatamente, el sacerdote le pidió a la niña que se quitara el sombrero para hablar educadamente. Pero Lily se negó rotundamente, con miedo de asustar al invitado. Él no escuchó, y de repente le arrebató el sombrero. Se le vieron las orejas de ratón, lo que avergonzó enormemente a Lily, que solo deseaba encontrar un agujero por el que esconderse. Sin embargo, el sacerdote permaneció tranquilo, le dijo que no hiciera alboroto y que preparara la comida rápidamente. Cuando sirvieron la comida, el sacerdote se volvió y me regañó severamente por haberme atrevido a aventurarme en el peligroso bosque profundo para buscar hojas de té mientras había muchas alrededor de la casa de Zero. Sin embargo, también me animó, diciendo que viajar mucho y aprender muchas experiencias me ayudaría a madurar, en lugar de quedarme escondido en casa para siempre. Al salir de la iglesia, me encontré con Hort. Se sorprendió al verme salir y me limpió suavemente los restos de comida de la comisura de los labios, pero mis ojos se fijaron inmediatamente en la mancha de sangre en su manga. Hort se apresuró a explicar que no era su sangre, sino la de un mercenario con el que había ido al bosque a matar lobos salvajes. De hecho, en esa batalla, Hort tuvo tanto miedo que no tuvo tiempo de recitar el hechizo. Un mercenario tuvo que interponerse para protegerla y resultó herido. La sensación de impotencia la invadió, haciendo que Hort llorara. Lily, que pasaba por allí, la vio, la consoló y se la llevó. Lux Christas, que había estado observando en secreto todo el tiempo, salió, me llamó y dijo que alguien necesitaba mi magia. Inmediatamente fuimos a ver a Zero, que estaba ocupado tratando la herida del mercenario, sin pensarlo dos veces.
Tan pronto como vio a su nieto, Zero se lanzó a besar al joven para reponer su magia, y luego usó magia curativa de alto nivel en el mercenario. El resultado fue milagroso. El cuerpo del mercenario se recuperó casi de inmediato, sintiéndose aliviado en todo su cuerpo. Pero las primeras palabras que pronunció no fueron de agradecimiento, sino de celos. Se molestó al ver a Zero tan cercano al joven. Mientras tanto, yo estaba preocupada de si el accidente de Hort haría que la juzgaran negativamente, pero tanto Zero como el mercenario me tranquilizaron diciendo que la situación no era para tanto como para que la expulsaran. El mercenario solo indicó seriamente que la próxima vez debían cooperar mejor. De repente recordé a Lily y me apresuré a buscar al pequeño para darle otra oportunidad de ir al bosque conmigo. Zero comprendió que Lux Cristas había planeado deliberadamente una estratagema, ordenando a su nieto que hiciera recados para sacarme de casa. Lux Cristas se quejó de que no le gustaba que el joven Sybil se encerrara entre cuatro paredes, pero Zero y el mercenario lo vieron normal. Poder hacer lo que uno quisiera a veces también es una forma de felicidad. Cuando solo quedaron ellos dos, Lux Cristas preguntó seriamente por qué Zero solo me había tomado un poco de magia, mientras que claramente ella necesitaba mucha más. Zero respondió que como mi pariente y mi supervisor, no podía exigir demasiado, ya que sería explotarme. Lux Cristas gritó, diciendo que si seguía así, Zero envejecería y moriría. Pero Zero solo sonrió, suspirando suavemente. Para ella, vivir como una persona normal, experimentar la vejez, y luego, algún día, morir junto a la persona que ama, era la verdadera felicidad. Mientras tanto, Kudo también tuvo problemas en el trabajo. Llegó a un pueblo cercano, para tratar a los enfermos de una epidemia. Demasiado ansioso y emocionado, usó todas sus fuerzas para curar a todos los pacientes a la vez, lo que lo llevó a un agotamiento total y se desmayó en el acto. El jefe de la clínica tuvo que llevarlo de vuelta a cuestas. Al despertar en la habitación familiar, Kudo, todavía no del todo lúcido, preguntó quién era el siguiente paciente. Bajó a la casa y escuchó a sus amigos contarle todo lo sucedido, lo que lo avergonzó y lo arrepintió. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Hort había causado problemas aún mayores que él. Así que, los dos discutieron ruidosamente. Afortunadamente, Lux Cristas apareció a tiempo, recordándoles severamente que si realmente querían evitar que los problemas se repitieran, necesitaban trabajar más duro y ser más responsables. Finalmente, ella anunció que al día siguiente, todo el grupo tendría que reunirse con Zero. Al día siguiente, todos llegaron a la casa de Zero y quedaron inmediatamente abrumados por la enorme colección de libros. Zero explicó que los libros expuestos en la sala eran solo los ordinarios, mientras que todos los libros prohibidos estaban escondidos en una biblioteca secreta en el norte. Al escuchar esto, todos no pudieron ocultar su entusiasmo y discutieron ir de visita. Sin embargo, yo me opuse de inmediato. Después de la reciente batalla, el norte todavía estaba lleno de ruinas caóticas y monstruos feroces. Claramente no era un lugar adecuado para un viaje de placer. El lugar era tan peligroso que un solo ataque sorpresa podría costar una vida. Por lo tanto, decidí cancelar por completo el plan de mi amigo. Sin embargo, Hort mantuvo su confianza, creyendo que con magia infinita, junto con las habilidades de ataque y recuperación coordinadas del grupo, serían invencibles. Por el contrario, Kudo no tenía mucha fe. A sus ojos, un mago que accidentalmente atacó a su compañero de equipo, y alguien que se agotaba fácilmente hasta desmayarse al salvar a otros, difícilmente podrían ser un pilar de confianza. Justo cuando esa atmósfera tensa se extendía, Zero de repente se volvió diferente. Dijo severamente que había preparado una lección especial para Hort y enfatizó que no dejaría que Hort regresara hasta que dominara este nuevo tipo de magia. Zero se llevó a Hort de inmediato, mientras yo, por casualidad, descubrí un libro interesante en el estante. El entrenamiento comenzó con Zero, pidiéndole a Hort que practicara una magia de ataque con forma de dragón. Antes, Hort se había desempeñado bastante bien, por lo que Zero parecía complacida. Esta vez, presentó un nuevo desafío, obligando a Hort a usar un solo hechizo para encender todas las velas de la habitación. Hort fracasó de inmediato, temblando y llorando al darse cuenta de que no tenía suficiente poder mágico para mantener este hechizo demasiado pesado. Zero demostró usando solo una cantidad de magia igual a la que Hort necesitaba usar, pero logró resultados muchas veces mayores. Aprovechó la oportunidad para explicar más sobre cómo controlar y usar la magia de manera efectiva. Sin embargo, antes de que terminara su conferencia, Zero se desmayó repentinamente. Su magia se agotó por completo, lo que hizo que sus alumnos entraran en pánico y corrieran a ayudarla. Intenté transmitirle energía, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Por un momento, incluso consideré repetir lo que había hecho antes, pero Zero negó con la cabeza, diciendo que esta vez no funcionaría. A pesar de que intentó levantarse y declarar que solo necesitaba una comida abundante para recuperarse, se cayó inmediatamente de nuevo. La levanté apresuradamente, y mi actitud de preocupación hizo que Zero recordara a su hermano. La llevé a la habitación e intenté transmitirle magia varias veces, pero fallé. Zero me pidió suavemente que me detuviera porque si realmente quisiera, agotar mi magia sería fácil.
Sin embargo, mi mirada se detuvo en los ojos de Zero, ojos idénticos a los de su hermano. Pregunté sin querer si sabía algo sobre mi madre. Pero Zero respondió que no sabía nada sobre mi madre. Aunque sobre mi padre, lo sabía mejor que nadie. Nunca pensé que tuviera un padre, pero antes de que pudiera preguntar más, Zero me dirigió al libro que traje de la biblioteca. Cuando expresé mi intención de ir al bosque a buscar hierbas y planeé usar el libro para investigar, Zero se rió, diciendo que sería extremadamente difícil porque la escritura era desordenada y difícil de leer. Sin embargo, a mí me pareció completamente normal. Incluso entendí la mayor parte porque mi propia escritura no era mucho mejor. Mi padre era un genio inusual, y los secretos de ese libro probablemente solo yo podría descifrarlos. El mercenario luego trajo la comida apresuradamente. Tan pronto como me vio, me agradeció de inmediato por traer a Zero de vuelta a tiempo. De lo contrario, la situación podría haber sido mucho peor. Me siento culpable por no poder transferir magia para ayudarla. Pero Zero se dio cuenta de inmediato y decidió decirme algo importante. Ella me preguntó directamente si quería convertirme en un usuario de magia que proporcionaba poder mágico o si quería seguir el camino de un verdadero mago. Si solo eligiera la primera opción, este pueblo no tendría nada que me ayudara a progresar más. Zero me aconsejó que pensara cuidadosamente. Llevé el libro al bosque con Lily. Ambos caminamos e investigamos, y pronto me di cuenta de que el libro contenía mucho conocimiento valioso. Después de un rato, nos encontramos con el cadáver de un ciervo recién atacado por lobos. Antes de que pudiéramos mirar a otro lado, un bosque de flores de un rojo intenso apareció ante nuestros ojos. Era la especie que estábamos buscando. Lily no pudo ocultar su alegría y corrió inmediatamente al medio del bosque de flores. Mientras instintivamente sentía inquietud, un mal presentimiento hizo que mi corazón latiera con fuerza. Y, de hecho, tenía razón. Una criatura extraña emergió del bosque de flores. Grité a Lily que se tumbara, pero ya era demasiado tarde. El monstruo acumuló su poder y disparó una lluvia de espinas como una lluvia de flechas. Resulté herido en varios lugares, pero lo que más me horrorizó fue que Lily también había sido gravemente golpeada. Cayó inconsciente, su respiración débil. Intenté recitar un hechizo de curación, pero como siempre, no pude tener éxito. Desesperado, solo pude abrazar a Lily y correr de regreso al pueblo. El dolor constante hizo que mi conciencia se desvaneciera. Me culpé por descuidar mi práctica, por depender solo de los demás. En esa desesperación, un sonido resonó en mi cabeza. Era la voz de Lux Cristas a través del cuervo mágico de Luden que me había encontrado. Lux Cristas me ordenó que no cayera, que siguiera corriendo porque Zero estaba en camino. Si fuera lo suficientemente rápido, Lily aún tendría una oportunidad de sobrevivir. Apreté los dientes, me levanté, y usé toda mi fuerza restante para correr hacia el pueblo. Finalmente, me encontré con Zero y el grupo de mercenarios. Me derrumbé en lágrimas, disculpándome repetidamente por no haber podido curar a Lily. El mercenario me consoló, diciendo que lo había intentado lo mejor que pude. Lux Cristas también llegó rápidamente, exigiendo que Zero usara su sangre como conducto para salvar al niño. Sin dudarlo, Lux Cristas se cortó la muñeca, dejando que su sangre fluyera como un manantial, y Zero aplicó inmediatamente magia curativa de alto nivel. Gracias a esto, Lily escapó de la guadaña de la muerte. Se trasladaron a la clínica. Kudo se apresuró a tratarlos, pero él también estaba agotado. Describí la apariencia del monstruo, lo que hizo que Lux Cristas reconociera de inmediato que era un tipo de bestia creada por demonios. Estas criaturas a menudo se disfrazan de cadáveres de animales para atraer a sus presas, luego usan sus espinas para chupar sangre, y luego evolucionan a una nueva forma. Se les llama jeringuillas de flores. Normalmente, solo aparecen en el norte, pero esta vez se les vio en el sur. Claramente, alguien está tratando de sembrar el peligro a propósito. Zero envió de inmediato a Kudo y al mercenario a investigar, pero tan pronto como abrieron la puerta, encontraron a Holde bloqueando el camino, diciendo que había venido a comprobar la situación. Después de eso, fueron a la iglesia para discutir con el sacerdote. Había un rumor de que alguien estaba recolectando reliquias de desastres antiguos vendiéndolas en el mercado negro a precios elevados. Aunque no había pruebas, la aparición de monstruos en el bosque hacía que este rumor fuera aún más sospechoso. El sacerdote decidió llevarse a Lily consigo para investigar. Mientras tanto, el mercenario tenía que ir a un pueblo cercano para advertir, pero si ambos se iban juntos, el pueblo quedaría desprotegido. Finalmente, la responsabilidad de proteger el lugar recayó en Holdem, aunque no estaba muy dispuesto. Mientras tanto, Zero exigió inesperadamente acompañar al mercenario. Intentó persuadirla para que se quedara, ya que acababa de agotar su magia, y si iba ahora solo sería una carga. Pero el mercenario finalmente cedió y la dejó ir con él. Después de un tiempo, el hombre lobo apareció en el hospital, y se quejó de que solo se le había encomendado una tarea de inspección, pero se vio obligado a asumir la tarea adicional de proteger la aldea. Dicho esto, despidió a los estudiantes para quedarse a solas con Lux Cristas. En ese momento, Lux Cristas le pidió directamente que lo dejara claro, porque la hora de su aparición en la aldea y el descubrimiento del monstruo eran una coincidencia increíble. Pero si hubiera tenido la intención de destruir la aldea, lo habría hecho desde el principio en lugar de dar vueltas.
Temporalmente, Lux Christas optó por confiar en él. Mientras el hombre lobo preguntaba si ella tenía alguna forma de lidiar con las ruinas, ya que ella era la única maga en la que confiaba su amo. Esas palabras trajeron a la memoria de Lux Christas a un amigo de la infancia que se sacrificó para proteger a la gente, lo que la hizo creer que esa persona también querría que ella continuara asumiendo la misión de proteger la aldea. Lux Christas aceptó la tarea pero no olvidó pedir su paga. El hombre lobo respondió que pediría permiso al director para que ella leyera el libro en blanco, lo que hizo que Lux Christas se regocijara. Después de lo sucedido en el bosque, decidí convertirme en una verdadera maga y me propuse practicar. Les pedí a 2 amigos que me enseñaran magia y, a cambio, les restauraría su poder mágico. Ambos aceptaron, especialmente Holly, quien expresó su deseo de que su poder mágico se cargara a través de besos. Todavía ingenuamente me negué. Justo en ese momento, el hombre lobo pasó buscando una posada donde descansar, y acepté llevarlo allí. El hombre lobo intentó mantener la calma porque temía que si lo descubrían yendo a una posada con una chica joven, la población de la aldea aumentaría pronto. Las 3 chicas restantes exigieron seriamente presentar una queja ante el director, alegando que él era un guardia pervertido. Mientras tanto, apareció un tío que quería hablar conmigo en privado. Este tío sabía que yo no era la causa de las heridas de su hijo, e incluso había salvado a Lily, pero aún así no quería que me acercara a su hijo. Dicho esto, se marchó, dejándome solo. Fue entonces cuando fui atacado inesperadamente por detrás. El atacante no era otro que el cruel juez al que habíamos conocido en el bosque. Me estranguló, me noqueó, me puso una bolsa en la cabeza, me arrojó a una carreta y huyó hacia el bosque oscuro. En la oscuridad, oí la voz de una mujer preguntándome cuánto tiempo pensaba ocultar mi verdadera naturaleza. Los horribles recuerdos enterrados salieron a la luz. Vi a mi madre escondiéndome en un armario y diciéndome que no me acercara a la bruja que tenía exactamente la misma apariencia que yo, porque ella me robaría todo. Mi madre cerró la puerta, pero una explosión repentina sacudió toda la casa. Apareció una bruja ávida de poder, exigiendo a gritos que saliera si no quería que mi madre muriera. Salí del armario, pero ella rompió su promesa, matando directamente a mi madre ante mis ojos, destrozando el alma joven del niño. Me agarró, con la intención de robar mi poder mágico. Metió la mano en mi pecho para succionar mi poder mágico. Pero justo cuando había absorbido lo suficiente, antes de que pudiera empujarme, agarré su mano con fuerza, haciendo que la cantidad de poder superara el umbral y se volviera contra ella. Se retorció. Pero era demasiado tarde, su cuerpo se derritió como barro. Grité, saliendo de la pesadilla, pero inmediatamente, recibí una bofetada del juez por hacer ruido. Me informó que esta vez la orden era llevarme vivo, por lo que no podía torturarme como deseaba. Fue entonces cuando sonaron llamadas a lo lejos mientras Kudo y Hort cabalgaban hacia ellos. Los 2 saltaron frente a mí y vieron al juez allí. Tuvieron que luchar. Kudo se cortó la cola y se la dio a Hort para que la usara como catalizador de invocación. Hort invocó con éxito a un dragón azul con magia sin tener que recitar ningún encantamiento. El dragón cargó directamente contra el juez, tomándolo por sorpresa, mientras que el fuego azul también cortó mis ataduras sin hacerme daño. El juez se preparó para contraatacar, pero yo me acerqué, amenazándolo con matarlo de inmediato si no se quedaba quieto. Mientras tanto, Lux Christas estaba ocupada limpiando los restos de monstruos en el bosque. Ella le dio instrucciones a Luden para que actuara. Mientras ella observaba con calma, Luden se dispersó por todas partes, recogiendo fragmentos afilados y tragándolos. Al regresar, conoció a un hombre cuya cara estaba desfigurada por picaduras de abejas. Así que lo llevó al pueblo. De camino, vio al hombre lobo inconsciente en la puerta, lo despertó y le preguntó por qué. Él recordó que alguien había informado que me habían secuestrado. 2 estudiantes querían ir a rescatarme de inmediato, pero cuando él intentó detenerlos fue golpeado por un hechizo de sueño y cayó en el camino. Le preocupaba que los estudiantes estuvieran en peligro, pero la maestra se había anticipado a todo, diciendo que este era ciertamente un plan del director para probar la adaptabilidad de los estudiantes. El hombre lobo tuvo que admitirlo. Sin embargo, le preocupaba porque el que se usó esta vez fue el brutal juez. Volviendo a la batalla, el juez usó su cabeza de hierro para golpearme, causándome un bulto en la cabeza y lanzando muchos golpes pesados que dejaron mis 2 brazos doloridos mientras los otros 2 también eran derribados. Al ver esto, creyó que la misión había tenido éxito porque las heridas de este nivel aún podían curarse. Pero sorprendentemente, su mano que sostenía el martillo fue cortada, y su cuerpo fue apretado por hilos que aparecieron de la nada. Se dio cuenta de que esta era la técnica del sacerdote con los ojos vendados que se suponía que debía haber abandonado el pueblo. El sacerdote apareció de la oscuridad, explicando que el ratón en la iglesia le había avisado, por lo que había regresado a tiempo. Apagó todas las lámparas de aceite, y cuando la luz de la luna se bloqueó, se quitó la venda. El sacerdote actuó cruelmente, cortando ambas piernas del juez, mientras decía que aún podían ser restauradas con magia. Zero y el mercenario se lanzaron inmediatamente, temiendo que el sacerdote descuartizara al enemigo. Pero afortunadamente, se detuvo a tiempo.
Lux Cristas y el hombre lobo también aparecieron, presenciando a los estudiantes magullados. Zero interrogó furioso al hombre lobo, lo que lo asustó y lo hizo esconderse detrás de la maestra. Zero amenazó con que, o decía la verdad, o se enfrentaría a un castigo. Al final, el hombre lobo tuvo que admitir que el juez tenía la tarea de llevar a un estudiante de regreso con vida para escapar de la pena de muerte. Mientras que el verdadero propósito era poner a prueba la capacidad del pueblo para proteger a los brujos, todos culparon al hombre lobo por su incompetencia. Pero Zero señaló que las debilidades defensivas del pueblo eran demasiado obvias, por eso el juez pudo infiltrarse tan fácilmente. El mercenario y el sacerdote evaluaron que la fuerza de combate en el pueblo seguía siendo escasa, y, una vez dispersa, revelaría aún más debilidades. Admitieron que los brujos estaban involucrados, y que si no podían protegerlos, su reputación se arruinaría para siempre. Mientras tanto, al hombre lobo se le ocurrió la idea de que Zero usara al juez. El juez se opuso vehementemente, alegando que esto estaba fuera del acuerdo, pero el hombre lobo amenazó con que ya había roto su promesa anterior, así que si quería vivir, tenía que obedecer. Zero aceptó la propuesta. Al día siguiente, cuando se anunció esto a los estudiantes, hubo una reacción violenta inmediata. La chica insistió en que el juez no era digno de confianza, y exigió que lo ejecutaran. Zero respondió que si realmente quería venganza, podía tenerla, pero el odio solo crearía un círculo vicioso. El juez había cometido muchos pecados, pero ahora tenía la oportunidad de enmendarlos protegiendo el pueblo. Sin embargo, la chica seguía enfadada porque había matado a demasiadas personas. El sacerdote intervino, diciendo que cuando servía a la iglesia, también había matado innumerables personas por orden, y que Ruiz Luden también había consumido innumerables vidas. Bajo la presión de todos, ella rompió a llorar, pero finalmente aceptó con la condición de que el juez viviera bajo la supervisión de los dos hermanos Tigre, y que ella misma tendría el derecho de comandarlo durante ese tiempo. Al día siguiente, antes de abandonar el pueblo, el hombre lobo expresó su deseo de que Lux Cristas lo acompañara a la biblioteca prohibida en el norte, pero ella se negó, porque aún tenía que supervisar a los estudiantes en este viaje. El hombre lobo se fue a regañadientes. Cuando Lux Cristas regresó, me escuchó a mí y a Hort hablando. Le dije que había recuperado mis recuerdos, aunque no eran agradables y todavía se sentían extraños. Además, recordarlos no servía de mucho. Con un yo negativo infinito, me resulta difícil comprender las emociones humanas, especialmente el amor. Mencioné que alguien había dicho que Hort parecía gustar de mí, lo que hizo que Hort se sonrojara. Luego le pregunté con curiosidad cómo se sentía el amor, y Hort respondió que cuando te gusta alguien, quieres ser especial para esa persona. Dije ingenuamente que en ese caso Hort también era especial para mí, lo que hizo que Hort se diera cuenta de que la había malinterpretado. Luego recordé de repente y dije que tal vez me gustaba más Lux Cristas, lo que hizo que Hort se sintiera un poco triste, pero ella todavía me aconsejó pacientemente. Hort me pidió que cargara la magia de la mañana, pero los recuerdos aterradores hicieron que mis manos se pusieran rígidas. Salí corriendo confundido a buscar a Zero. En casa de Zero, me tranquilizaron y me invitaron a tomar el té. Expliqué que mis recuerdos habían vuelto, aunque no sabía por qué. Zero creía que esto era peligroso, pero también una prueba de que estaba madurando. Ya no era una cáscara vacía. Zero me aconsejó que me enfrentara a mis recuerdos y me hiciera más fuerte para proteger a los demás. También le revelé la advertencia de mi madre de que debía mantenerme alejado de una bruja con ojos como los míos. Zero sonrió, sus ojos brillaron al revelar la verdad. Estos ojos especiales se heredaron de su padre, que también era el padre del número 13. Esa persona era el brujo número 13, el hermano de Zero. Zero explicó que entre ellos, el número 13 era el único pariente que quedaba porque podía destruir el mundo entero. Mi nacimiento fue inicialmente para prepararme para ella porque la magia de Zero se estaba agotando. El número 13 fue a buscar a mi madre, usando su propia línea de sangre para crear un niño con magia infinita. Planeaba darle ese poder a Zero, pero mi madre descubrió esto y huyó con su hijo. Zero se sentía culpable, pero la consolé, diciéndole que gracias a ella había nacido. Esto hizo reír a Zero, diciendo que yo era lo más hermoso que el número 13 había dejado atrás. Quería saber más sobre mi padre, y Zero me dijo que era extremadamente racional hasta el extremo. Causó una guerra en el mundo de los magos. Recordé la mañana en que dudé en compartir mi magia con Hort, temiendo que muriera. Decidí convertirme en proveedora de magia al menos hasta el final de mi pasantía, y luego le pedí a Zero que me entrenara. Zero aceptó y comenzó un ejercicio de circulación de magia. Justo cuando estaba tomando su mano para transferirle magia, escuché un grito, pero Zero no me permitió distraerme, recordándome que necesitaba controlar antes de querer ayudar a mis compañeros de equipo. Mientras tanto, Lux Cristas se sentó a la orilla del río, tratando de olvidar mis palabras sobre que me gustaba. Hort apareció de repente por detrás, y revivió la conversación. Lux Cristas se sobresaltó y cayó al río, luego le dijo que no dijera tonterías. Hort preguntó preocupada si se escaparía,
porque se decía que si una maga recibía una confesión de un estudiante, mantendría su distancia. De hecho, Lux Christas tenía la intención de irse, pero Hort la abrazó llorando, lo que la obligó a prometer que no iría a ninguna parte hasta que terminara su pasantía. El grito del hospital los hizo correr hacia allí de inmediato. Encontraron a Kudo herido y al juez oprimiendo al niño rescatado del bosque. Hort gritó que lo soltara, y él la soltó de inmediato. El niño agarró un trozo afilado y se lanzó contra Lux Christas, pero ella con calma gritó su nombre real y luego lo ató a la cama. Kudo sospechaba que había sido enviado por la iglesia. Justo en ese momento, apareció una mujer. La antigua profesora de Lux Christas trajo el almuerzo para los pacientes, tanto para el juez como para el niño. Esto hizo que Lux Christas creyera que el niño era solo un cebo de la iglesia para despertar el odio en el pueblo. Mientras discutían, la pelirroja enseñó al inquisidor a comportarse. A él no le importó, solo quería deshacerse de su objetivo. Cuando amenazó con estrangular a L.A., se encontró con el bastón de la maestra y tuvo que retroceder. Luego, la pelirroja lo llevó a dar un paseo por el pueblo. El mercenario también llegó y, al ver que el atacante era solo un niño, no lo torturó. Kudo se opuso firmemente, pero el mercenario le dejó el interrogatorio al sacerdote. Cuando el sacerdote se preparaba para interrogar al niño, fue atacado por sorpresa, pero afortunadamente lo esquivó. Resultó que el niño se había despertado y lo había oído todo. El sacerdote lo obligó a responder en la oscuridad, basándose en las expresiones faciales y la respiración para distinguir las mentiras, pero al final, no pudieron extraer ninguna información importante. Lux Christas concluyó que los altos funcionarios de la iglesia debían estar involucrados, utilizando las ruinas del desastre como señuelo para incitar secretamente a la guerra, por lo que necesitaban actuar con extrema cautela. Hort escuchó todo desde fuera de la puerta, no contenta con que los adultos tomaran decisiones por su cuenta. Caminó por el pueblo, luego fue a la escuela y vio al inquisidor enseñando a los niños a tejer cestas. La maestra explicó que era solo una trampa para peces, pero para Hort, los horribles recuerdos de él y el mar de fuego de hace años volvieron, hiriéndola y haciéndola decidir vigilar. Los niños no le tenían ningún miedo. Hort resopló, afirmando que los aldeanos no temían a nadie. Mientras tanto, Kudo recibió un mensaje del ratón de Lily, informando que el traslado del niño a Winas se había pospuesto, lo que lo decepcionó y lo llevó a decidir sacar al niño. El niño se quejó de que podría haber muerto como un héroe y dejado su nombre en los anales, pero al final, lo dejaron seguir viviendo. Siempre creyó que los magos y los hombres bestia caídos eran criaturas malvadas que debían ser eliminadas. Por lo tanto, al darse cuenta de que las cosas no eran como pensaba, su decepción se hizo aún mayor. Me sentí tanto compasivo como triste, al ver su distorsionada visión del mundo a una edad tan temprana. Así que lo llevé a la iglesia, y le di de comer la comida preparada por Lily. El niño comió tan bien que pareció engancharse a esos platos. Sin embargo, cuando le quité el sombrero a Lily, y le revelé que acababa de comer comidas preparadas por un ratón, su rostro se puso pálido de miedo. Lily entró en pánico, y se disculpó repetidamente, lo que hizo que el niño también se sintiera culpable por haber sido grosero con ella. Luego, lo llevé a una habitación limpia y tranquila para que descansara. Pero el niño seguía desconfiado, pensando que la gente de la iglesia estaba tratando de engañarlo deliberadamente, ya que le habían enseñado que las brujas y los hombres bestia caídos eran inherentemente demonios malvados. Esa noche, le conté emocionado a Zero que había practicado con éxito y que podía usar magia de luz de manera muy efectiva, incluso podía dividir la luz en diferentes formas al mismo tiempo. Mis amigos se reunieron a mi alrededor y se entusiasmaron mucho, cada uno quería probarlo por sí mismo. Por lo tanto, pidieron prestado el bastón de Luden para realizar experimentos, ya que probarlo directamente en humanos sería demasiado peligroso. Lux Christas aceptó sin dudarlo porque valoraba a las personas con aspiraciones de superación. En medio de esto, confesé de repente que me gustaba y que incluso quería casarme con ella. La inesperada declaración de amor convirtió a la mujer de 300 años, en un instante, en una tímida chica de 17 años. Pensó que yo era demasiado apresurado. Lo desestimé, diciéndole que lo considerara como si no hubiera oído nada, pero es más fácil decirlo que hacerlo en el corazón. Eso no es algo que pueda darse por sentado. La iglesia está tratando de lavar el cerebro del niño y convertirlo en un arma contra las brujas. Al despertar de una pesadilla, el niño es invitado por Hort a pescar con los niños del pueblo. Fueron a la costa este, y el niño le preguntó a Hort cómo podían confiar en un hombre como ese juez cruel. Hort solo dijo que la confianza debe ganarse poco a poco. Ella misma no confiaba del todo en él, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad siempre que el niño no lastimara a nadie. Él ponta, pero en sus ojos, parecían haber más pensamientos. En otro lugar, Lux Christas se despertó de repente, sobresaltada al ver que su sobrino había aparecido en su habitación sin saber cómo. Solo quería hacer un experimento, y decirle que ayer usé los conocimientos del libro de mi padre para crear una medicina. Lux Christas miró pero no entendió una palabra, mientras que su sobrino entendía todo. Al saber que el escritor era su hermano número 13, Lux Christas entendió inmediatamente muchas cosas.
Se sorprendió aún más al verme admitir que era mi padre, pero no reaccioné en absoluto ante el mayor villano del siglo. Solo me interesaba la fórmula de la medicina que contenía magia porque si tenía éxito, restauraría la energía mágica al usuario. Por eso insistí en pedir prestado el bastón de Luden. Puse una gota de la medicina en el núcleo del bastón y este brilló intensamente al instante. Luden luego agarró el tubo de ensayo, lo bebió hasta la última gota e incluso bailó felizmente. Lux Christas tocó el bastón y descubrió que la energía mágica en su interior era tan fuerte como la de dos magos, lo que me sorprendió, ya que al hacer la medicina, había reprimido intencionalmente su poder. Decidí hacer más medicina, pero también dije abiertamente que seguiría proponiéndole matrimonio a la maestra. Lux Christas se sintió confundida por mi persistencia, y solo pudo despedirme hábilmente para poder concentrarse en la guardia. En ese momento, Kudo estaba cuidando a los niños que jugaban junto al río con Hort. El cruel juez, al ver la escena, recordó su miserable infancia, viviendo bajo el abuso de un padre que solo le enseñó a poner trampas para sobrevivir como cazador. Una vez, un noble vino a contratar a su padre e hijo para poner trampas, torturar y cazar a los esclavos fugitivos. Más tarde, los miembros de la Orden de los Jueces mataron a ese noble y lo reclutaron en el ejército antihadas de la iglesia. Volviendo al presente, él está conversando con Hort. Ella viene del norte, su tierra natal fue destruida por las hadas. Aún así, ella eligió vivir en paz con ellas. Mientras Hort jugaba con los niños, Hort se acercó y dijo que se había enamorado de la joven maestra. Justo en ese momento, vieron al niño bajar al río como un zombi. El juez inmediatamente sintió el peligro y gritó a todos que se apartaran. Inmediatamente después, el vientre del niño se reventó, y de su interior brotó una boca gigante llena de dientes. El juez se lanzó y pateó al monstruo, intentando matarlo a puñetazos, pero de este salieron dos extremidades parecidas a cuchillas que le cortaron el brazo. Luego, abrazó a la joven maestra y saltó fuera del río. Hort intentó usar magia de sueño, pero el monstruo no se vio afectado, quizás porque el niño estaba completamente inconsciente. Más bocas repugnantes continuaron brotando de su cuerpo. El juez se dio cuenta de que lo que el niño llevaba no era solo un monstruo, sino un soldado de la muerte de la facción extremista. Les dijo a todos que corrieran y que él lo enfrentaría. Pero Hort sabía que no era lo suficientemente fuerte ni tenía armas. Ella guió valientemente a los niños para que no se distrajeran. Cuando el monstruo se acercó, Hort le dijo al juez que lo sujetara con fuerza para que ella pudiera lanzar el hechizo. El juez arriesgó, con acento agudo su vida, sujetando las dos extremidades de cuchilla, manteniendo la distancia, pero aún así fue atravesado. Para cuando Hort terminó su largo hechizo, el juez había sacrificado una pierna. La magia levantó 4 muros de piedra rodeando al monstruo, pero no fueron suficientes para contenerlo. Sin otra opción, tuvieron que optar por matar tanto al niño como al monstruo. El juez se lanzó para cubrirlo con su cuerpo. Hort dudó, pero Kudo fue decisivo, cortándose su propia cola para convocar la última vez. El hechizo prolongado puso nerviosos a todos, mientras el juez pensaba que lo habían abandonado. Afortunadamente, Kudo aún conservaba un poco de humanidad y curó su herida. Pensando que todo había terminado, cientos de criaturas parecidas a trampas para moscas brotaron de la parte quemada del monstruo. Para horror de todos, el juez había perdido demasiada sangre para poder correr. Los dos niños tuvieron que ayudarlo. De repente, se dio cuenta de algo, empujó las cabezas de ambos contra el suelo y les dijo que guardaran silencio. Lux Christas había aparecido. La señora invitó a Luden a comer algo ligero, y él solo tuvo que abrir su boca llena de dientes y tragar todas las desafortunadas criaturas de un solo bocado. Tras la trágica muerte del niño, Kudo, Hort y yo organizamos en silencio el funeral. Durante ese tiempo, incliné la cabeza durante mucho tiempo, prometiéndome a mí mismo que no permitiría que nadie más muriera en vano. En medio de ese cielo opresivo, de repente, el rugido de un dragón resonó. Desde la distancia, el rey dragón descendió sobre un dragón de fuego, portando un decreto del reino de Winius. Este pueblo pronto se convertirá en un campo de batalla. Los tres se sobresaltaron, cada uno entendiendo que la tormenta sangrienta había llegado muy cerca. Sin demora, el grupo se apresuró a regresar al pueblo para reunirse con Zero y aclarar la situación. Zero los recibió con calma, diciendo que si los estudiantes no regresaban por orden de la academia, todos serían expulsados inmediatamente. Kudo y Hort insistieron en que se quedarían para ayudar, pero Zero simplemente repitió que este era un desafío en el que no debían interferir. Yo, con el rostro lleno de determinación, interrumpí, diciendo que si tenía que elegir, preferiría ser expulsado antes que abandonar a los aldeanos. Creía que un mago no solo estudia para aprobar exámenes, sino que vive para proteger. La academia tenía reglas estrictas de que los aprendices de brujos y magos no debían participar directamente en el combate. Solo se les permitía tender trampas, contener enemigos, pero no matar. Pensé por un momento y luego afirmé que si las trampas se diseñaban hábilmente, una sola sería suficiente para neutralizar a 10 enemigos. Así, incluso un ejército de miles de personas podría ser detenido. Mi forma de hablar hizo que todos guardaran silencio.
Por primera vez en la conversación, Zero pareció mostrar un poco de interés. No solo hablaba por hablar. Saqué un vial de poción mágica de mi abrigo, una solución brillante que emitía una luz extraña. Este era el resultado de mi investigación. Zero entrecerró los ojos para examinarla, e inmediatamente admitió que mi habilidad superaba con creces las expectativas. Ella prometió con franqueza que si realmente hacía una contribución en esta batalla, no solo no sería expulsada, sino que también podría recibir su diploma de inmediato. Tan pronto como terminó de hablar, Lux Cristas dio un salto, declarando con entusiasmo que este sería el proyecto de graduación de estos estudiantes. Zero inmediatamente detuvo a Lux Cristas, enfatizando que esta era la decisión de la academia y no tenía nada que ver con forasteros. Pero Lux Cristas no cedió. Ella se mantuvo firme, afirmando que si los estudiantes eran llamados de regreso a la escuela, ella también se iría, ya que hasta ahora le había tomado cariño a este pueblo. Lux Cristas incluso fingió estar a punto de llorar, lo que hizo que Zero solo pudiera agarrarse la cabeza con frustración. Finalmente, Zero accedió a regañadientes a discutir una consideración especial con el director. De hecho, la noticia enviada de inmediato causó revuelo. La directora leyó el plan para terminar la guerra sin bajas propuesto por Zero. Al ver esta rara oportunidad de poner al bando antibrujo en su lugar, y al mismo tiempo demostrar la justicia de la academia, envió hombres lobo para comandar la iglesia y el núcleo mágico, coordinándose con los aliados para proteger el pueblo. Al regresar, la mujer lobo probó de inmediato el vial de poción que le di. Una sola gota restauró significativamente su poder mágico, lo que la hizo incapaz de ocultar su asombro. Al preguntarle, se enteró de que la fórmula provenía de un libro escrito por mi padre. Al escuchar esto, ambos amigos abrieron los ojos como platos, ya que la identidad de mi padre no era otra que el brujo número 13 más infame de la historia. Esta verdad fue un duro golpe, que sumió a todos en un silencio momentáneo. Mientras tanto, Hort invitó al juez a la clase para que los estudiantes pudieran agradecerle. El brutal tío, acostumbrado a gruñir, ahora estaba inmóvil ante la inocencia de los niños. Al darse cuenta de la incomodidad, la maestra rápidamente le metió un caramelo en la boca, aliviando un poco la atmósfera. La pequeña fiesta terminó, y cuando solo quedaban dos, la joven maestra intentó acercarse, con los ojos brillando de esperanza. Ella sintió claramente que el juez se había conmovido, pero él se dio la vuelta en silencio. En su corazón, se dijo a sí mismo que no era digno de lo que se llama amor. Llegó a la posada, y se encontró casualmente con la joven Hort, que estaba cenando allí. La niña se burló de él, diciendo que el viejo tío todavía se avergonzaba de los asuntos del corazón. Tras algunas bromas, Hort volvió al tema principal de la guerra. Afirmó que mi plan ponía mucha responsabilidad sobre el juez, ya que sus trampas serían un eslabón crucial. Aunque personalmente no le gustaba confiar mucho en él, después de que él arriesgara su vida para salvar gente, ella tuvo que abrirse para darle otra oportunidad. Esa noche, el juez se sentó en silencio, con el corazón confuso. Las fechorías del pasado seguían atormentándolo. El futuro era incierto, haciéndole no saber dónde pertenecía. Al día siguiente, los aldeanos colocaron trampas al unísono, reforzando todas las entradas y salidas. Zero discutió la estrategia con los estudiantes, mientras que Lux Cristas y el mercenario afirmaron que si el enemigo era demasiado fuerte, lucharían hasta el final. El sacerdote entró, trayendo la noticia de que las fuerzas enemigas ascendían a 10.000 hombres, pero la mayoría eran solo campesinos adoctrinados. La trama del bando antibrujas era claramente obligar a las brujas a atacar a los plebeyos, convirtiéndolos en villanos a los ojos del mundo. Lily entró corriendo, llamando al mercenario para que repartiera comida. El sacerdote aprovechó la oportunidad para aconsejarle que se evacuara con los aldeanos, pero Lily negó obstinadamente con la cabeza, afirmando que se quedaría para protegerlo. Al oír esto, el sacerdote se conmovió de repente, deseando tener una hermanita adorable como la chica rata. Lux Cristas y el mercenario no perdieron la oportunidad de pensar mal, y fueron inmediatamente reprendidos por el sacerdote, por sus mentes oscuras. Mientras Lily y el mercenario estaban ocupados, Lux Cristas llevó la muestra del monstruo del vientre del niño para que el sacerdote la examinara. Frunció el ceño mientras la analizaba. Esta criatura tenía la capacidad de replicarse infinitamente. Si no se controla, devorará el continente entero. Los extremistas seguramente encontraron una manera de controlarlo antes de liberarlo, pero incluso muchos funcionarios de alto rango de la iglesia no estaban al tanto. Esto solo podría significar que el que está detrás es el cerebro. Esa noche, todo el grupo se reunió para examinar minuciosamente el plan. Me levanté de repente, diciéndole a Zero que tomara toda mi magia si era necesario. No por tu propio bien, sino porque tienes la responsabilidad de traer paz entre brujos y humanos. Zero guardó silencio por un momento, luego asintió y tomó mi mano. La cantidad de magia que se canalizó la hizo tambalearse. Incluso completamente cargado, todavía parecía tener una reserva infinita. Zero soltó rápidamente mi mano antes de explotar,
Luego sonrió y me otorgó el título de Mago del Abismo. Todo el grupo estalló en júbilo, felicitándome por finalmente tener mi propio título mágico. Pero la alegría no duró mucho antes de que Zero advirtiera que si perdían esta batalla, todos serían expulsados. Mientras tanto, Lux Krista se había ido del pueblo al amanecer, espiando en secreto las fuerzas enemigas. Las fuerzas enemigas avanzaron con un poder tremendo. No solo eran numerosos, sino que estaban bien equipados, junto con hombres bestia caídos y monstruo. Mientras Lux Krista observaba, esperaba en silencio que su amigo en el cielo estuviera mirando para presenciar esta batalla épica. Rápidamente, el ejército se acercó al pueblo pero se encontró inesperadamente con los ratones de Lily. Los regordetes ratones se abalanzaron y los obligaron a desviarse. Sorprendentemente, la nueva ruta estaba llena de trampas por todas partes. Mirando hacia atrás, todo un ejército había sido destrozado. Gritos de agonía resonaron por todas partes. Justo en ese momento, una lluvia verde descendió del cielo, curando a todos los soldados, restaurando rápidamente sus extremidades y heridas. Al darse cuenta de las inscripciones en los troncos de los árboles, el ejército se dio cuenta de que las brujas solo estaban jugando con ellos. Otro grupo de soldados fue recibido por trampas de fuego, que les chamuscaron el cuerpo pero sin herirlos gravemente. Solo sus armaduras y ropas se chamuscaron. El comandante comprendió de inmediato que las brujas habían sido misericordiosas, perdonándoles la vida. Por lo tanto, ordenó la retirada. Sin embargo, el peligro real todavía residía en el líder de todo el ejército, un monstruo poseído. Al recibir el informe, Zero informó a todo el grupo que todas las tropas heterogéneas se habían retirado después de caer en las trampas. Los estudiantes vitorearon con alegría, pero Zero les recordó de inmediato que una amenaza mayor aún estaba allí: el monstruo poseído y las bestias caídas que se acercaban. Me preguntaba qué tan fuerte era este monstruo, y Zero explicó que los poseídos eran una forma de evolución de las bestias caídas. Podían usar magia sin encantamientos y nunca se cansaban. El sacerdote y el mercenario inmediatamente se apresuraron a acabar con él. Justo en ese momento, llegó una noticia terrible. Lily había sido capturada. El sacerdote entró en pánico y se apresuró a rescatarla. Lily había caído en manos de la criatura poseída y su horda de bestias caídas. La habían atrapado en una red, con la intención de llevarla de vuelta al pueblo para devorarla ante los aldeanos como demostración de poder. El monstruo se rió malévolamente, imaginando tal escena, pero antes de que pudieran ejecutar su plan, la red de acero fue desgarrada por el corte del sacerdote, liberando a Lily. Las bestias caídas fueron rápidamente despachadas por él. La criatura poseída se abalanzó para devorar a Lily, pero el sacerdote logró blandir su guadaña, cortándole el brazo. Lily huyó aterrorizada para esconderse detrás de él. La criatura poseída se sorprendió al ver que la herida en su brazo no podía regenerarse porque la guadaña había sido bendecida por el Espíritu Santo, convirtiéndose en su némesis perfecta. La criatura endemoniada se vio obligada a amputarse el brazo herido, para luego regenerarlo instantáneamente. Justo en ese momento apareció el mercenario, abatiendo a muchos de sus compañeros con solo unos pocos movimientos. Pero la criatura endemoniada usó su poder para resucitar instantáneamente a sus secuaces, convirtiéndolos en zombis obedientes. El sacerdote le dijo inmediatamente a Lily que huyera para que él y el tigre pudieran encargarse de la batalla. Mientras tanto, el resto de la manada de hombres bestia caídos se dirigió hacia la puerta del pueblo, pero también fueron eliminados por trampas ocultas. Al darse cuenta de que los 3 jóvenes magos eran magos prometedores, su líder movilizó a 500 soldados para atacar a la vez. Justo en ese momento apareció el brutal juez, arrasando el campo de batalla en un mar de sangre. Zero también llegó rápidamente con sus alumnos para enfrentarse a ellos. Siguiendo sus órdenes, salvas de hechizos volaron como lluvia, lo que hizo que los hombres bestia caídos se apresuraran a buscar refugio. A pesar de estar algo decepcionado por la abrumadora cantidad de enemigos, Zero animó a sus alumnos a adaptarse a la situación. La batalla se volvió tensa con los mercenarios cargando. El juez lanzó un vial de poción mágica, haciendo que enredaderas brotaran del suelo y agarraran a los enemigos. Uno escapó, e intentó atrapar a 3 de mis alumnos, pero lo llené de energía mágica, haciendo que explotara. Hort tampoco se quedó atrás. Usando una lluvia de fuego para quemar a un grupo de hombres bestia caídos, controlando con éxito la magia de fuego a gran escala por primera vez, estaba a la vez emocionada y preocupada, temiendo haber llegado demasiado lejos. Kudo descendió para curar a los heridos, lo que desconcertó aún más al enemigo. Justo en ese momento, un sonido atronador resonó a lo lejos. Resultó que el mercenario y la criatura endemoniada habían luchado hasta la puerta del pueblo, enzarzados en una feroz batalla, incluso destruyendo la valla de madera. El mercenario le cortó el brazo al monstruo y le cortó la garganta, pero este se recuperó instantáneamente. Sin otra opción, el mercenario tuvo que llamar a su hermana bruja. Ella le advirtió que se moviera tan pronto como ella le diera la señal. Ella comenzó a lanzar un hechizo, abriendo un portal azul masivo en el cielo.
Mientras el mercenario se retiraba, la criatura poseída fue inmediatamente atraída hacia arriba por hordas de zombies que surgían del suelo, desgarrando trozos de carne, gritó. Luego se convirtió en un esqueleto seco en cuestión de minutos. La escena nos horrorizó a mí y a mis amigos. La bruja deshizo el hechizo, diciendo severamente que esta era la razón por la que los brujos y magos poderosos podían destruir el mundo si se perdían. La batalla terminó, y los mercenarios se retiraron. El director y sus aliados observaron desde la distancia, regocijándose como si estuvieran viendo una actuación. Incluso invitaron a los 7 líderes de la iglesia a unirse a la celebración. Mientras tanto, un obispo se había denunciado a sí mismo al saber demasiado sobre los monstruos. Fue expuesto, a pesar de sus intentos de negarlo. De repente, pequeños monstruos salieron disparados del bosque, causando pánico. El obispo alardeó de que había una forma de proteger a todos, pero rápidamente fue expuesto cuando él mismo se convirtió en el objetivo. Todo se convirtió repentinamente en una broma. Era solo una ilusión creada por Lux Christas para exponer su verdadera cara. Ella obligó al obispo a tragar un huevo de monstruo, haciéndolo temblar de miedo hasta que finalmente cedió. Los rumores de la batalla se extendieron por el sur, convirtiéndose en un tema de burla. Un ejército de 10.000 hombres no pudo derrotar a un solo pueblo. Ese obispo también fue maldecido por traer monstruos al sur. El director convocó a 3 estudiantes y les otorgó sus certificados de graduación por sus logros excepcionales. Los niños se quedaron helados, pensando que podría ser otra prueba. Después de ser tranquilizados, preguntaron si habría trabajos estables después de graduarse. El director dijo con confianza que había preparado puestos adecuados, un viaje a la biblioteca prohibida en el norte para recopilar información sobre ruinas catastróficas. El trío regresó al pueblo de las brujas para empacar sus pertenencias. Cero me dio el libro de mi padre deseándome un buen viaje. Se despidieron de todos y comenzaron una nueva aventura con muchos desafíos por delante.